¿Alguna vez te has sentido tan seguro de algo que estarías dispuesto a todo por defenderlo? ¿Has creído con toda tu alma que estabas en el lado correcto de la historia solo para que la vida te demuestre que estabas completamente equivocado? Hoy vamos a hablar de una de las transformaciones más radicales y sorprendentes jamás contadas. Una historia que nos enseña que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de un cambio que puede redefinir por completo su existencia. Hablaremos de un hombre llamado Saulo, cuya misión era erradicar una fe naciente, pero que terminó convirtiéndose en su más grande campeón. Imaginemos la escena. Estamos en el siglo I, poco después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Una nueva creencia, un nuevo camino, como lo llamaban, se está extendiendo como un reguero de pólvora por Jerusalén y más allá. Los seguidores de Jesús, llenos de un fervor y una convicción inquebrantables, proclaman que su Maestro ha vencido a la muerte y es el Mesías prometido. Para las autoridades religiosas de la época, esto era una blasfemia, una herejía peligrosa que amenazaba el orden establecido y la tradición de siglos. Y en medio de este torbellino emerge una figura imponente, Saulo de Tarso. Saulo no era un hombre cualquiera, era un fariseo, un erudito de la ley judía, educado por el respetado maestro Gamaliel. Era brillante, apasionado y sobre todo celoso de sus tradiciones. Para él, este nuevo movimiento de cristianos era un cáncer que debía ser extirpado de raíz. Veía a estos seguidores de Jesús como una amenaza directa a todo lo que amaba y respetaba. Su celo no era pasivo. Saulo se convirtió en un perseguidor activo y temido. La Biblia nos dice que él asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Imagínense el terror. Una puerta que se abre de golpe en medio de la noche. Familias separadas, personas llevadas a prisión, juzgadas y, en algunos casos, como el de Esteban, el primer mártir cristiano, apedreadas hasta la muerte. Saulo no solo estuvo presente en la lapidación de Esteban, sino que consintió en su muerte, guardando las ropas de los que lo apedreaban. Su nombre infundía miedo en las primeras comunidades cristianas. Era el enemigo número uno. Pero Saulo no se conformaba con perseguir a los cristianos solo en Jerusalén. Su celo lo consumía. Quería llevar su cruzada más allá. Así que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, una ciudad importante a unos 200 kilómetros de distancia. Su plan era claro. Si encontraba a hombres o mujeres que pertenecieran a este camino, los arrestaría y los llevaría atados de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Con esas cartas en mano, henchido de justicia propia y convicción, Saulo y sus compañeros emprendieron el viaje a Damasco. Era un viaje de varios días a pie o a caballo, bajo el sol abrasador del desierto. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo de aplastar esta nueva fe. Estaba decidido, enfocado, y nada parecía poder detenerlo. Él creía con todo su ser que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y entonces sucedió lo impensable. Mientras se acercaba a Damasco, casi al final de su viaje, alrededor del mediodía, una luz del cielo, más brillante que el sol, resplandeció de repente a su alrededor. Fue tan intensa, tan cegadora, que Saulo y sus compañeros cayeron a tierra, abrumados por su poder. En ese instante, todo su mundo, todo lo que creía saber, se vino abajo. Y en medio de esa luz, escuchó una voz que le hablaba en hebreo, una voz que resonó no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su alma. La voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Imaginen el shock, la confusión. Saulo, tirado en el polvo del camino, cegado por una luz divina, escucha una voz que lo llama por su nombre.
Su respuesta es temblorosa, llena de asombro y temor. ¿Quién eres, Señor? Él sabía que no era una voz humana. Sabía que estaba en presencia de algo sobrenatural, algo divino. La respuesta que recibió cambiaría el curso de la historia. La voz dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús, el mismo a quien Saulo consideraba un falso profeta, un blasfemo cuya memoria intentaba borrar de la faz de la tierra. En ese momento, la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Al perseguir a los seguidores de Jesús, estaba persiguiendo a Jesús mismo. Cada hombre y mujer que había arrastrado a la cárcel, cada familia que había aterrorizado, lo había hecho contra el propio Señor. La voz continuó, dándole una nueva misión. «Ahora levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados». Cuando la luz se desvaneció y Saulo se levantó, se dio cuenta de algo terrible. No podía ver. La luz que le había revelado la verdad espiritual lo había dejado físicamente ciego. Sus compañeros, que habían escuchado el sonido pero no habían entendido la voz, lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. El gran perseguidor, el hombre fuerte y decidido, ahora era un hombre ciego, dependiente, confundido y completamente vulnerable. Durante 3 días, Saulo permaneció en Damasco, en una casa en la calle llamada Derecha. 3 días de oscuridad total. No comió ni bebió nada. Esos 3 días fueron un tiempo de profunda reflexión, arrepentimiento y transformación. En la quietud de su ceguera, el orgulloso fariseo se desmoronó. Todo su sistema de creencias, toda su identidad, había sido demolido en un instante en el camino. Ahora solo podía esperar, orar y procesar el encuentro que había cambiado su vida para siempre. Mientras tanto, en Damasco, había un discípulo llamado Ananías, un hombre de fe, respetado por la comunidad. El Señor se le apareció en una visión y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dio una instrucción que parecía una locura: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista». La reacción de Ananías fue de pura incredulidad y miedo. «Saulo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Era como si Dios le estuviera pidiendo que caminara directamente a la boca del lobo. Pero la respuesta del Señor fue firme y reveladora: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Con esta seguridad, Ananías obedeció, venció su miedo y fue a la casa donde estaba Saulo. Al encontrarlo, hizo algo extraordinario. No lo confrontó, no lo acusó. En cambio, le puso las manos encima y le dijo las palabras más inesperadas: «Hermano Saulo». «Hermano», llamó hermano al hombre que había venido a destruirlos. «El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese mismo instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y después de comer, recuperó sus fuerzas. El perseguidor había muerto, y en su lugar un nuevo hombre estaba naciendo.
De inmediato Saulo, el que había venido a arrestar a los cristianos, comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. La gente que lo escuchaba estaba atónita. Se decían unos a otros: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre y a eso vino acá, para llevarlos presos? El cambio fue tan drástico que era difícil de creer. Saulo, cuyo nombre más tarde sería conocido por su forma romana, Pablo, pasó de ser el mayor enemigo del cristianismo a ser su apóstol más influyente. Escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, viajó por todo el Imperio Romano plantando iglesias y llevó el mensaje de Jesús a miles de personas, tanto judíos como gentiles. Su vida es un testimonio poderoso de que el perdón y la transformación son posibles para cualquiera. La historia de Saulo nos enseña una lección fundamental: nadie está demasiado lejos para que la gracia de Dios lo alcance. No importa cuán equivocados estemos, cuán perdidos nos sintamos o cuán grandes sean nuestros errores. Al igual que Saulo, podemos estar caminando con total convicción en la dirección equivocada, pero un encuentro con la verdad puede cambiarlo todo en un instante. Quizás hoy te sientes como Saulo antes de su conversión, luchando contra algo que no entiendes. O quizás te sientes como Saulo en esos 3 días de ceguera, perdido en la oscuridad, esperando una dirección. O tal vez eres como Ananías, llamado a extender gracia a alguien que crees que no la merece. La historia de la conversión de Saulo a Pablo no es solo un relato antiguo. Es una invitación, es la prueba de que un encuentro con la luz puede dispersar la oscuridad más profunda y que la voz de Dios puede transformar al peor de los enemigos en el más fiel de los amigos. Nadie está demasiado lejos para que Dios cambie su historia. Gracias por acompañarme en este viaje al camino de Damasco. Si esta historia te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te invito a que le des me gusta a este video y lo compartas con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza y transformación. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más historias como esta, que nos recuerdan el increíble poder del cambio. Nos vemos en el próximo video.